Buenos días. Hoy vamos a continuar con las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad. Y pues tenemos acá a alguien que es conocido por algunos de ustedes seguramente, es el maestro en ciencias Pavel Soriano Hernández. Como ustedes saben, él participó durante mucho tiempo en este seminario. Él hizo la licenciatura en física y después obtuvo un grado de maestría en energía, sociedad y sostenibilidad, y en este momento está haciendo su doctorado en la Universidad de Victoria en Vancouver, Canadá. Pues sin más preámbulo, le agradezco a Pavel que haya tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para exponer acá en nuestro seminario y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor. El gusto es mío. Es un placer estar en este seminario de nuevo, después de tantos años de haber participado en él. Y pues, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pavel Soriano Hernández. Soy, como bien lo comentó el doctor Mancilla, estudiante del doctorado en la Universidad de Victoria en Canadá. Y les voy a hablar un poco sobre la transición energética sostenible y cómo podemos o cómo se incluyen temas de justicia o se deberían de incluir temas de justicia en esta transición energética. Primero les voy a platicar un poquito de la agenda que tenemos para esta presentación. Bueno, el doctor Mancilla ya fue tan amable de presentarme. Pero de igual manera daré ahí algunos datos extra por quien esté interesado. Después hablaremos un poco de la motivación de la investigación que se realiza, las razones y por qué esto es importante. Después quiero hablar un poco sobre la definición de transición, que creo que para mí es fundamental hablar del concepto como tal, de qué estamos hablando, a qué nos referimos y cuáles son sus características. Asimismo, voy a presentar un poco sobre una herramienta analítica que se utiliza para analizar a las transiciones, que es la perspectiva multinivel. Después ya traeremos un poco de lleno en el tema de transición energética, sus desafíos, bueno, el concepto, algunos ejemplos, y después pasaremos al tema de justicia energética, que es lo que compete a esta presentación y en que he estado trabajando en mi programa de doctorado, y un poco de las repercusiones que tiene el tema de la transición energética. Bueno, como les comentaba, soy estudiante del doctorado en geografía. También soy asistente de investigación en el Social Exergy and Energy Lab de la Universidad de Victoria, con la profesora Cristina Joica, quien es mi supervisora. También un poco en cuanto a los temas de investigación que realizo hoy en día, pues son el tema de justicia energética, de transición energética sostenible, un objeto de estudio que se llama clústeres de energía renovable, pobreza energética, que también he realizado un poco de trabajo con el doctor Adolfo Mejía Montero, pero que me parece que les dio una presentación hace un par de semanas. Y anteriormente estuve trabajando en materia de econofísica y distribución de ingresos y riqueza con el doctor Mancilla y con el doctor Marcelo del Castillo del Instituto de Física. Ahora, la motivación o por qué esto es importante. Creo que ya es un tema cada vez más común, el tema del calentamiento global. Estudios demuestran que el ser humano es responsable de prácticamente todo el calentamiento global de los últimos 200 años. Y peor aún, que cada una de las últimas 4 décadas ha sido más cálida que cualquier década anterior desde 1850. Entonces, esto es un tema que nos compete a todos, que nos afecta a todos y que seguirá afectando y que
por desgracia, las personas que se encuentran en países menos desarrollados eran las más afectadas. Y que para ello, pues una de las de las propuestas para poder contrarrestar un poco el cambio climático, o bueno, no un poco, para poder contrarrestarlo es la implementación de proyectos en energías renovables. Se debe de alcanzar una rápida transición hacia estas energías. Se requiere de al menos de un 63% de cuota del sistema energético para 2040 para cumplir tanto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos del Acuerdo de París de Naciones Unidas. Y es necesario hacerlo con la suficiente rapidez para mantenerse dentro de los 1.5 grados centígrados del calentamiento de la temperatura media a nivel global, para evitar que tenga mayores repercusiones. Pero entre los aspectos críticos para hacer la transición energética es no solo una transición tecnológica, sino también una transformación social. Requerimos transformar nuestros hábitos, transformar nuestras perspectivas, transformar el modo en el que consumimos para también dar un poco de vuelta al tema del calentamiento global. Primeramente quisiera, bueno, me gustaría empezar con definir lo que es una transición. Y bueno, aquí la literatura en transiciones tiene muchos paralelismos con conceptos y teorías de los sistemas complejos, que espero ya hayan visto algunos a lo largo de este seminario. Y estos paralelismos, o sea, no son aleatorios o al azar, sino que son se deben a que las transiciones como campo de estudio se han basado y enriquecido del campo de los sistemas complejos. En general, una transición se refiere de un cambio cualitativo en el estado de un sistema complejo a otro. El cambio suele ser o se tiene que dar de una manera disruptiva, y en sistemas complejos se habla del concepto de la no linealidad. Entonces, el cambio se tiene que dar de manera no lineal. Eso tiene que ser un cambio drástico, disruptivo del sistema actual. Y el concepto se ha utilizado regularmente en disciplinas como la psicología, con el tema de transiciones de desarrollo, la demografía, con transición demográfica, y en física, con transiciones de fase de sustancias. Pues aquellos que estén más familiarizados con la física, pues sabrán bien del punto triple y cómo se dan las transiciones de fase en diferentes sustancias. Y pasando a cuáles son las características de una transición, la base teórica para la identificación de los cambios que impulsan a los sistemas y hacen los cambios disruptivos, particularmente en sistemas sociales, ha identificado algunos elementos a partir del análisis de casos históricos de transiciones. El primero, como ya les comentaba, pues es la no linealidad de las transiciones. Esto es que deben ser cambios perturbadores que se desarrollen de manera brusca y no gradual. Otro es que las transiciones se sisteman en sistemas en concretos, pero se conceptualizan como resultados de dinámicas de interacción a diferentes niveles o a múltiples niveles. Luego tenemos la ecoevolución, que se refiere a que a través de la interacción los propios elementos o actores que interactúan en un sistema también cambian, evolucionan y se adaptan. Entonces es una característica importante la coevolución y la adaptación del sistema. Luego tenemos a la emergencia, que se refiere a que las transiciones, al final de cuentas, son el resultado de todo tipo de acciones y cambios
que conducen a nuevas estructuras de una forma que no estaba ni prevista ni planificada de antemano. Entonces, en este sentido, creo que, bueno, me imaginaré que ya los que estén más familiarizados con la literatura en sistemas complejos, con esta frase de que el todo es más que la suma de las partes, pues básicamente se resume a que los sistemas presentan resultados emergentes que no pueden ser explicados únicamente a partir de la suma de los actores individuales. Y finalmente, las transiciones son el resultado de procesos y de experimentación y aprendizaje práctico, ya sea a partir de la innovación tecnológica, institucional o de gobernanza, y esto desempeña un papel fundamental en la forma en que se instigan, aceleran y desencadenan las transiciones hacia la sostenibilidad. Ahora, para como herramienta analítica de las transiciones energéticas, perdón, de las transiciones sostenibles en general, los investigadores adoptan diferentes ángulos o lentes sobre este tema en función del principal problema o solución social que se tome como punto de partida. Entonces, en general tenemos 3 lentes. La primera de ellas es la perspectiva sociotécnica, que es la que bueno, la que yo me encuentro utilizando para mi proyecto de investigación y es de la cual yo les quisiera hablar un poco. Esta, como su nombre lo dice, se hace énfasis en la innovación tecnológica en un contexto social a través de políticas de innovación. Pero también tenemos la perspectiva socioinstitucional, que hace énfasis en las instituciones de un sistema o las instituciones en un sistema, y finalmente tenemos una perspectiva socioecológica que hace énfasis en la explotación de recursos, pero dentro de los límites planetarios. Estas aproximaciones no son exclusivas entre sí, todas presentan las mismas características que ya les he presentado en la diapositiva anterior, y más aún, se traslapan a la hora de estar, de poder hacer el análisis de un sistema, particularmente de un sistema sociotécnico como el energético, porque pues, al final de cuentas el sistema energético es algo que requiere, o sea, se requiere de explotación de recursos, se requiere de instituciones o del análisis de las instituciones que están inmiscuidas en este sistema, y además se requiere de incluir también a la influencia de las tecnologías que están inmiscuidas o inmersas en el sistema social y que lo forman. Y particularmente dentro del sistema, dentro de la lente sociotécnica, se utiliza una herramienta llamada la perspectiva multinivel. Esta perspectiva propone que las transiciones se producen a través de procesos interrelacionados en 3 niveles. Los nichos, los regímenes y el paisaje. El nicho es el nivel más bajo, el paisaje es el nivel intermedio y el paisaje, el nicho el bajo, régimen intermedio y el paisaje el más elevado. El régimen resulta ser el pilar de la perspectiva multinivel, es quizás el sistema, el concepto más importante dentro de esa perspectiva, y se define como un conjunto de normas compartidas que suelen ser estables y alineadas y que dirigen el comportamiento de los agentes de un sistema en concreto. Las normas están integradas en diversos elementos del sistema sociotécnico y configuran las actividades innovadoras hacia una trayectoria específica de innovación incremental, como por ejemplo el aumento de la eficiencia en el motor de combustible, hablando de transiciones energéticas. Y más aún, y volviendo otra vez a los paralelismos con los sistemas complejos, se sugiere que el régimen suele ser un sistema que se encuentra en equilibrio dinámico, y más aún,
el régimen, por su naturaleza, presenta una resistencia al cambio y la innovación, por lo que presenta o muestra características de tener estancamiento tecnológico. O sea, las tecnologías nuevas no le gustan tanto a los regímenes. Y además presentan una dependencia de la trayectoria, que quiere decir que las elecciones e inversiones realizadas en el pasado en relación a infraestructuras o tecnologías pueden configurar ¿no? Pueden configurar y no solo configurar, sino condicionar el futuro de las transiciones energéticas o de las transiciones en general. Esta perspectiva es la que más se utiliza o la que se utiliza como base para el análisis de las transiciones energéticas. Y espero que ya una vez que ya tenemos esta base analítica y de conocimiento en cómo aproximar el estudio de una transición, pues vamos a entrar un poco de lleno al tema de la transición energética. No existe una definición estándar que sea comúnmente aceptada para una transición energética, aunque sí hay algunos temas en común en estas. En términos generales, una transición energética implica un cambio de un sistema energético normalmente hacia una determinada fuente de combustible, tecnología o motor principal, entendiendo un motor principal como un dispositivo que convierte la energía en servicios útiles, como nuestros automóviles o incluso un televisor, una computadora. Pero además, algunos autores, entre ellos Smil, considera que una transición energética también se refiere al tiempo que transcurre entre la introducción de una nueva fuente de energía o una tecnología, un motor principal, y su ascenso hasta reclamar una cuota sustancial del mercado global. La cuota suele ser un término muy ambiguo, muy subjetivo. Entonces hay autores que manejan que para que haya una transición tienen que ser, una tecnología tiene que abarcar, una tecnología o energía, bueno, energético tiene que abarcar el 20% del mercado global, otros dicen que el 25%, otros dicen que el 50%, entonces es un término que no tiene un denominador y sobre todo no tiene como una base sólida sobre la cual se diga este es como el número que se debe de cumplir para que haya para que se cumplan las condiciones de transición. Pero pues si aceptamos que la subjetividad del término, pues tenemos algunos ejemplos de transiciones energéticas en diferentes contextos. Aquí les voy a hablar un poco nada más de contextos en Estados Unidos y por ser el mercado principal a nivel global y también un contexto global. Y lo primero que nos damos cuenta de esta tabla es que las transiciones energéticas llevan su tiempo. O sea, no son instantáneas, que ahí rompe con un poco del concepto de no linealidad, pero tiene que ver también con la brecha de tiempo o el espacio temporal en el cual las estamos analizando. Pero en promedio suelen ser sucesos que llevan bastante tiempo, de décadas a siglos. El petróleo en Estados Unidos requirió de 80 años para alcanzar la cuota del 20% del mercado global. El carbón a nivel global le tomó más de 500 años desde que se abrieron las primeras minas comerciales de carbón en Inglaterra. El gas natural 70 años, la nuclear fue un poco más rápido en Estados Unidos, con 38 años. Y las renovables, o el gas natural, o la energía nuclear, al día de hoy a nivel global no superan el 20%. Entonces, no sabemos para cuándo lo vayan a lograr.
pero pues la idea es que se consiga la transición a la brevedad. Pese a esto, existen algunos ejemplos muy concretos en los que las transiciones se dieron muy rápidamente en comparación con estas temporalidades que se presentan en la tabla. Pero las transiciones se dieron en términos del uso final y principales impulsores de energía. Y dos ejemplos muy concretos de esto es el etanol en Brasil, que Brasil creó su programa de Proalcohol en noviembre del 75 para aumentar la producción de etanol y con esto sustituir las gasolinas en los vehículos convencionales. Y para 1981 ya habían alcanzado el 90% de la cuota, ¿no? O sea, el 90% de los vehículos que se habían vendido en Brasil ya podía funcionar con etanol. Entonces esto fue una hazaña o un ejemplo de una transición energética importante. Y otro ejemplo que quiero mencionar muy breve es aquí donde me encuentro, en Canadá, bueno, en la provincia de Ontario, que se comprometió a retirar toda la generación de electricidad a partir de carbón antes del 2007. Bueno, su compromiso fue para ir el 2007, pero para 2014 ya habían cerrado la mayoría, bueno, de hecho todas las plantas que utilizaban carbón. Entonces esto fue un ejemplo de una transición que tomó pues, alrededor de 7 o 10 años, dependiendo de cuándo se empiece a hablar de la transición, pero también fue un proceso bastante rápido. Ahora, con esto, con lo que hemos hablado muy brevemente sobre cómo analizar una transición energética, bueno, una transición en general y la transición energética en particular, existen varios desafíos que tiene la transición energética hoy en día. El primero de ellos es cómo contrarrestar el impulso de dominación del sistema sociotécnico existente basado en combustibles fósiles. El régimen presenta naturalmente la resistencia y los combustibles fósiles pues no se va a dejar sustituir tan fácilmente. Entonces el desafío actual para las energías renovables es cómo desafiar y cómo hacer esta transición de manera brusca para que ocurra el cambio. También es importante señalar que alterar las rutinas y prácticas cotidianas puede requerir al menos una generación. Entonces, cambiar nuestra perspectiva sobre nuestros patrones de consumo y uso de bienes y productos en general, de bienes y servicios en general y de servicios energéticos en particular, pues no es una tarea fácil. Esto se tiene que hacer gradualmente y tiene que llevar procesos de educación para ir cambiando poco a poco los patrones de consumo de las personas. Otro desafío de la transición es que existe un atrincheramiento en el sistema económico actual que impide o en el que raras veces se imaginan alternativas al cambio y cuando se imaginan es muy difícil ponerlas en práctica porque no existen las políticas adecuadas o no existen las condiciones necesarias para que la transición energética se dé. Y el desafío que compete particularmente a esta presentación es el de que el sistema sociotécnico energético actual no ha sido históricamente justo para la sociedad y resulta increíble que el sistema energético, que es una de las causas profundas de muchos problemas climáticos y medioambientales, que en este sistema no se haya tratado ni explorado lo suficiente en el contexto de la obtención de resultados justos para la sociedad. Entonces, con estos antecedentes, con esta premisa, surge un marco conceptual llamado justicia energética.
y es que la cuestión de la justicia, ha surgido como una razón de ser del sistema energético, una de las principales razones del ser del sistema energético. Y la justicia energética como disciplina aspira a lograr una equidad en las esferas social, económica y en las esferas social y económica del sistema energético, al mismo tiempo que pretende remediar las cargas sociales, económicas y sanitarias sobre todo de las comunidades marginadas, indígenas y que suelen haber sido perjudicadas, y pretende hacerlo promoviendo a partir de que la energía que se produzca pues sea una energía más accesible, más limpia y más democrática. Algunos autores como Rafael Heffron dice que la justicia energética no es más que la aplicación de los derechos humanos fundamentales a lo largo del ciclo de vida de la energía, y que además, bueno, o sea, entendiendo el ciclo de vida de la energía desde la extracción, pasando por la producción, explotación y suministro, y el consumo de la misma y la gestión de los residuos. Para ello, la justicia energética tiene como fundamento tres principios, que es el principio de justicia distributiva, justicia procesal y justicia de reconocimiento. La justicia distributiva se refiere a que la distribución de los beneficios del sector energético, y bueno, no solo de los beneficios, sino de las cargas o de los aspectos negativos, tenga un balance, o sea, justo, que se distribuya de manera equitativa entre los diferentes miembros de la sociedad. El siguiente principio es el de justicia procesal, el cual se centra en el proceso legal y las cuestiones que giran en torno a los debidos procesos, y que haya acceso de justicia, que haya justa representación de comunidades en materia de defensa de sus tierras, de su salud, y que se les garantice el debido proceso para ello. Y el último principio, el tercer principio, es el de justicia de reconocimiento, el cual se refiere al reconocimiento de los derechos de los distintos grupos vulnerables, y particularmente de las comunidades locales e indígenas que han sido más marginadas y más explotadas o dañadas por diferentes proyectos energéticos. Luego, a estos tres principios básicos de justicia, se le añadieron dos principios más: el principio de justicia reparadora, la cual se refiere a que cualquier injusticia causada por el sector energético debe ser rectificada, ya sea como contrarrestar las emisiones de dióxido de carbono para contrarrestar el tema del cambio climático. Y también otro ejemplo son prácticas de desmantelamiento de plantas o refinerías. Y luego tenemos, pues también se añadió el principio de justicia cosmopolita. Este principio, en esencia, parte de la idea de que el sector de la energía, que en el sector energético todos somos partes del mismo mundo, y por lo tanto hay que tener en cuenta los efectos transfronterizos de las actividades energéticas. Entonces, cualquier influencia o daño que pueda tener por decir algo, una minera canadiense en algún poblado en Latinoamérica, pues debe de tener en cuenta, se debe de tener en cuenta, y debe de aplicarse los otros principios antes mencionados para intentar como remediar la situación de dicha comunidad por parte o el daño hecho por parte de esta empresa.
Y estos son como los principios fundamentales que se hablan en justicia, en justicia energética. Pero también después tenemos una serie de principios aplicativos de la justicia energética que han sido como, o que se perciben más como que pueden ser algo o que se puede llevar a cabo a partir de mediciones concretas. Entre ellos tenemos la disponibilidad de recursos energéticos, la asequibilidad de los recursos, el debido proceso, la transparencia y la sustentabilidad en sí, equidad intrageneracional y la responsabilidad que los actores se hagan responsables de los daños o prejuicios que pueden tener en las diferentes comunidades. No me quiero centrar mucho en estos últimos principios. Ahorita me gustaría que se queden al menos con la idea de los principios de los principios más importantes, que son el principio de justicia distributiva, de procedimiento y de reconocimiento. Y como les mencionaba, pues la idea es aplicar estos principios a lo largo de la cadena de producción energética. Pero es importante también señalar que aunque la transición energética se pretende o se promueve que sea una transición más justa, más equitativa, esto no le quitará que pueda también tener repercusiones negativas. La idea o el principio de la justicia energética es tratar de minimizar lo más que se pueda la replicación de las injusticias sociales que ha promovido el sistema basado en combustibles fósiles. Sin embargo, existen algunas repercusiones particulares que se pueden tener con la transición energética. El primero tiene que ver con repercusiones distributivas, tanto positivas como negativas, entre diferentes grupos y comunidades. Y es que, pese a que los proyectos de energías renovables en una comunidad pueden tener beneficios económicos y oportunidades de empleo, también pueden provocar el desplazamiento de comunidades o cambios en los paisajes locales. Un ejemplo muy particular que se dio sobre todo en Europa con este tema del cambio en los paisajes. Ese fue el movimiento NIMBY, de Not in My Backyard, a lo largo de Europa, que pues básicamente los vecinos se quejaban de que los aerogeneradores pues no les gustaban cómo se veían en sus patios, y por eso es que no los querían en sus patios traseros, no los querían ver, pensaban que hacían el paisaje feo, que hiciera que se viera feo, y pese a que a algunos podría parecernos un tanto innecesaria la queja de estas personas, es importante porque al final de cuentas son comunidades y son individuos que están involucrados en el sistema sociotécnico y que por lo tanto sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta y se les debe de garantizar que tengan representatividad. Y pues la justicia energética trata de que haya un diálogo entre estos individuos u otros que tengan cualquier tipo de queja para poder llegar a un punto medio y que se puedan llevar a cabo los proyectos de manera que beneficien a todos, y si no a todos, pues por lo menos a la mayoría de miembros en una comunidad. Asimismo, también está el desplazamiento y uso de la tierra, y es que, bueno, no tengo conocimiento de que haya pasado en algún caso en concreto, pero podría ocurrir que con proyectos renovables, al requerir grandes extensiones de tierra, pues haya que desplazar a comunidades.
enteras de sus tierras para poder instalar esos proyectos. Lo que sí pasa mucho aquí en Canadá es que, bueno, seguramente también en otras partes, pero aquí en Canadá en concreto pasa que cuando los grandes proyectos en energías renovables se quieren llevar a cabo, presentan con mucha resistencia de grupos indígenas, porque pues históricamente los grupos indígenas aquí han sido marginados, masacrados, y no tienen como muy buena impresión de las compañías energéticas, o bien cuando se llevan a cabo los proyectos, se hacen sin consultar a estas comunidades indígenas, en el caso canadiense. Entonces esto se tiene que corregir, o sea, se debería de corregir bajo un principio de justicia energética, del principio de reconocimiento, o sea, primero de reconocer a quién se le está afectando con estos proyectos y luego con el principio de distribución y de restauración para que haya una restauración en la medida de lo posible del daño que se pueda presentar en estas comunidades. El segundo punto tiene que ver con el cambio en los precios de las energías e infraestructuras, así como las tecnologías. Esto es un tema que se da sobre todo en las primeras instancias de los proyectos renovables. Y es que la instalación de nuevos proyectos presenta naturalmente un incremento, porque se tiene que hacer un proceso de instalación de nuevas tecnologías que pues requiere como inversiones fuertes inicialmente, pero en la medida de lo posible y en la medida en que el nuevo sistema va adoptando como estas economías de escala, en donde cada unidad nueva producida se hace que la producción se haga más barata con el paso del tiempo. Esto poco a poco se irá remediando una vez que las tecnologías estén mejor establecidas, que estén más sustentadas, más establecidas. Y pues eventualmente este tema se irá remediando. En principio, ¿no? Porque también si de repente se forman cárteles, como luego suele pasar en los combustibles fósiles, pues puede ahí haber un poco de temas de que el mercado en realidad no alcanza su equilibrio, como pues casi nunca ocurre. Pero otro punto importante en el tema de las repercusiones de la transición energética es que existe el temor de que haya o se experimenten pérdidas de puestos de trabajo. Las transiciones pueden afectar de manera desproporcionada a diferentes regiones en este aspecto y puede ocurrir que comunidades o, en el caso de México, estados, o en el caso aquí de Canadá, de provincias que sean tradicionalmente productoras de combustibles fósiles, pues haya mucha pérdida de empleos en el campo de los combustibles fósiles. Aquí en Canadá, por ejemplo, se estima que entre el 50 y el 75% de los trabajadores que se encuentran en el sector energético o en el sector de combustibles fósiles en Canadá van a presentar un riesgo de perder su trabajo por el tema de la transición hacia las energías renovables para 2050. Entonces, esto es el equivalente a entre 300,000 y 500,000 trabajadores. La idea es que estos empleos o la manera en la que se pretende remediar esto es que los empleos o que la gente se les recapacite en materia de energías renovables para que no pierdan su empleo. Entonces, que haya como una especie de sustitución
o reemplazo de su experiencia de combustibles fósiles a energías renovables. Aún así, es un riesgo muy latente que existe a nivel global, que haya pérdidas de empleo por este tema, pero que eventualmente esto se tiene que ir, se debe de tener en cuenta y se debe de remediar en la medida de lo posible, y se propone que la mejor manera de hacerlo es utilizando este marco de justicia energética. Y el último punto tiene que ver con seguridad energética e integración en la red. Y es que la integración de fuentes renovables suele ser por su naturaleza intermitente. O sea, la energía, no todo el tiempo tenemos sol disponible, no todo el tiempo tenemos aire disponible. Entonces, esto presenta retos sobre todo para la estabilidad de una red eléctrica y por ende para la seguridad energética, porque pues si de repente una comunidad, si no hay viento y no se puede generar electricidad, pues la comunidad se va a quedar sin luz, ¿no? Entonces, la variabilidad de los recursos renovables exige una cuidadosa coordinación y sobre todo un tema de balance o de flexibilidad de una red eléctrica para poder cumplir la oferta con la demanda. Y esto se promueve a partir de bueno, se pretende resolver a partir de la inclusión de más de un proyecto de energía renovable dentro de una comunidad, para que en el caso de que no haya sol, pues si hay viento, se utilice el viento. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ni sol ni viento? Pues la idea también va por el almacenamiento de la electricidad, ¿no? Que ahorita es un desafío importante, porque pues no se tienen baterías con la suficiente capacidad como para almacenar tanta energía, pero pues es algo que se está investigando y que se requiere tomar en cuenta, y sobre todo se requiere de tomar acciones para que haya o sea, para que este tema de la seguridad energética no repercuta a las comunidades. Y con esto evitar pues, los apagones o la congestión en la red. Entonces, al final de cuentas, se trata de balancear la oferta con la demanda de manera adecuada. Y también evitar, porque eso también es bastante común, que en algunas comunidades en Europa o incluso en Latinoamérica, cuando no hay un recurso renovable disponible, pues se tiene que echar a andar la planta de carbón o la planta de diésel para que pues se pueda cumplir con la demanda energética. Entonces, esto se tiene o sea, se tiene que buscar la manera de utilizar lo menos posible los recursos fósiles y reemplazarlos por energías renovables en la medida de lo posible, para cumplir con los principios de restauración y los principios cosmopolitas y en general todos los principios de justicia energética, pero garantizando siempre que haya energía disponible para las personas. Y ya para concluir, porque creo que ya me excedí demasiado en esto, solo me gustaría comentar que o sea, integrar los principios de justicia energética en la transición energética, además de los responsables políticos y las partes interesadas tanto de la industria como de las comunidades. La idea es que todos trabajemos juntos para crear un sistema energético más equitativo e inclusivo y sobre todo sostenible, que sea menos dañino para el medio ambiente. Y por lo tanto, este enfoque reconoce la importancia de abordar las desigualdades sociales y de garantizar que la transición que la transición hacia una energía limpia se haga de manera que beneficie a todos los miembros de la sociedad.
Y pues con eso concluyo mi presentación. Estas son las referencias, si tienen algún duda o comentario, con gusto. Gracias, Pavel. Bien, pues pasamos a las preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. ¿No hay dudas? Todo quedó perfectamente claro. Les van a preguntar entonces a ustedes. Les van a hacer examen. ¿No? ¿Nadie? Nada, nada, nada. Pues parece que no. Sí, parece que no. Ricardo tuvo que salir. Ok. Le marcaron para que algo le estaban solicitando. Me pide Sí. que lo disculpes. No hay ningún problema. Pues espero que la presentación haya sido de su agrado. Es mucho material, es mucho que digerir, pero creo que es un tema que se debe de tratar, se debe de hablar, y yo disfruto mucho esta parte de la difusión de la transición energética y de la justicia energética. Entonces, agradezco mucho que me hayan invitado y pues espero que... Ya hay una pregunta. Ah, súper. Ya hay una pregunta. Doctor José Luis, por favor. Y buenas tardes a todos, a todas y a todos. Está un poco inestable mi internet, pero bueno, trataré de que no falle. Pues simplemente felicitar el trabajo que está realizando Pavel Soriano. Y bueno, en relación con la transición energética, pues señala que esta siempre va a ser disruptiva. En el aspecto social, también se encuentra en esta búsqueda de la transición energética. Podríamos hablar también de disrupción social. Bueno, máxime hoy, ¿no? Que con la lamentable muerte de Ricardo Rocha, pues hemos visto esta conferencia que le hace en ese momento al activista Andrés López Obrador, en el cual está movilizando, ¿no? Precisamente por estos reubicación a los chontales, y que, bueno, pues ya vimos, ¿no? Que prende y hasta dónde llegó López Obrador. No sé, en términos de Canadá, si se dan estas oposiciones radicales, ¿no? A esta transición energética, o cómo están trabajando el aspecto social, ¿no? Que lo comentábamos en otras conferencias, a veces no se le presta la atención debida, ni con programas reales, ni con el personal que corresponde. No sé qué están haciendo ya en Canadá, y pues, si pudiera ampliarnos un poco al respecto. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por el comentario. Lamentable el fallecimiento. Y sí, a ver, como lo platicaba un poco en la presentación, el sistema energético se percibe o se puede analizar desde una perspectiva sociotécnica, y como tal, pues se percibe como el régimen dominante. Bajo la lente de las transiciones energéticas, perdón, de la teoría de transiciones, el régimen siempre va a imponer resistencia, siempre se va a resistir al cambio y siempre se va a buscar la manera de no cambiar, ¿no? Ya sea a través de políticas, a través de dominio económico, y en el caso más grave, pues a partir de violencia, ¿no? Y entre esto está pues el asesinato de activistas que se oponen a proyectos importantes en materia de, o para evitar el daño del medio ambiente, o para promover energías sostenibles, o
lo que sea, ¿no? Entonces, es lamentable decirlo, pero es cómo se comporta el régimen energético dominante y disruptirlo, perturbarlo de la manera adecuada, pues va a requerir tiempo y va a requerir de procesos que sean bruscos para el mismo sistema. En Canadá, desde luego que también hay este tipo de problemáticas. Yo no tengo conocimiento de que hayan habido algo tan grave como asesinatos de activistas. Lo que sí, como lo comentaba, han habido como que ha habido imposición a comunidades indígenas aquí. Digo, históricamente las comunidades indígenas canadienses han sido masacradas, han sido aplastadas por el régimen, bueno, antes pro-británico, más recientemente pues esta parte del gobierno canadiense ya como tal. Y aunque hay muchos esfuerzos hoy en día dentro de la academia canadiense para un poco revertir este tema de las comunidades marginadas, y sobre todo se hace mucho, o se habla mucho de, ¿cómo lo expresan los académicos acá? Es como una parte de volverse de quitar estas enemistades con las comunidades indígenas canadienses y promoverlas o incluirlas en la participación de diferentes proyectos nacionales, incluido el proyecto o los proyectos energéticos. Sin embargo, los académicos canadienses refieren que no hay, o sea, que esto es nada más como una especie de washing o lavado de la política, ¿no? Y que es nada más como para verse bien ante sus votantes o que sea, cuando en realidad no hay un cambio sustancial en la política que pueda permitir la inclusión de las comunidades indígenas en Canadá en diferentes proyectos. Entonces, la idea es que pues se hable más de estos temas, se refiera más a estos temas, se interactúe más con las comunidades indígenas para que haya pues para que se promueva la justicia energética, ¿no? Para que se puedan remediar un poco los daños que históricamente han surgido, pero o sea, es un proceso que va a durar, que va a tardar, y sobre todo pues que va a ser, o sea, para que sea disruptivo se requiere de grandes cambios, como lo mencionaba, no solo tecnológicos, sino también un gran cambio social. Gracias, Pavel. No sé si quedó bien la respuesta, doctor. Sí, claro, excelente, y pues nos da una imagen de lo que pasa también en Canadá, que en México, bueno, pues se reproduce, yo creo que a la misma altura, ¿no? Y bueno, pues siempre hay que estar bien atentos al aspecto social, ¿no? Yo creo que a veces lo tecnológico se quiere imponer y no se cuida, ¿no? El aspecto social. Y por eso a veces se dan los fracasos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas más aquí, Pavel, en el chat. Claro. No hay otra más. Bueno, no sé si las quieres que te las lea o tú las lees. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. ¿Están en el chat? Okay. Sí, están en el chat. Alfredo Álvarez Padilla dice, esta transición energética va a la par de la que sucede en Estados Unidos. Pues con el mandato de Trump, como que se echó para atrás muchas de las políticas energéticas. Repito, o sea, creo que es la resistencia natural que presenta el régimen, pero parece ser que ahora con Joe Biden
bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en el cual se cuantificaba la huella de carbono de diferentes, bueno, de los grandes bancos o de las inversiones de los grandes bancos en Estados Unidos, como estos Goldman Sachs, Bank of America, todos estos bancos gigantescos, pues se cuantificó su huella de carbono y se elaboró un reporte que a nosotros nos dijeron que había sido entregado al presidente Biden y que por ello había tomado ciertas decisiones estratégicas en materia renovable para poder un poco remediar este tema. Parece ser que han dado marcha atrás, pero no sabría decir cuál es la tasa a la cual está ocurriendo la transición energética en Estados Unidos. Lo que sí es que cada vez hay más proyectos que se involucran en justicia energética. Digo, la justicia energética surge en el Reino Unido, pero a partir del Reino Unido se ha estado expandiendo a muchas otras regiones y sus principios se han estado aplicando en proyectos en diferentes partes del mundo. Y Estados Unidos es una región en donde se ha adoptado muy bien el marco de justicia energética. Entonces yo pienso que eventualmente veremos cada vez más participación ciudadana en países, sobre todo en países desarrollados, en donde se exija que la transición energética se haga de manera acelerada, sobre todo para cumplir las agendas del Acuerdo de París y de Naciones Unidas. Yo esperaría que eso ocurra en los próximos años y pues creo que eso, no sé si con eso quede resuelta la pregunta. Hay una antes de esta también de este Alfredo, que dice, ¿el gobierno de Trudeau está cumpliendo con su política ambiental o es provincial? Creo que sí. Provincial. Sí, provincial. Sí, Canadá es un país bastante curioso porque, o sea, pese a que son una unión, o en principio están unidos, cada provincia tiene su propia política, cada provincia tiene su propia manera de hacer las cosas, y luego para que entre las provincias se pongan de acuerdo es un lío, ¿no? A Trudeau se le ha acusado, se le ha acusado de actuar tibiamente en materia ambiental porque pues por un lado Canadá dice que va a cumplir con sus objetivos de desarrollo sostenible, pero en el otro pues no decarboniza lo suficientemente rápido la economía canadiense, ¿no? Entonces, ahí, y luego se tiene en cuenta, o se debe tomar en cuenta la situación por provincia, que cada provincia tiene su propia manera de hacer las cosas, cada provincia va a tener, hay provincias que son más agresivas con sus políticas ambientales, que son más, tienen políticas más disruptivas, pero provincias en donde el petróleo es históricamente una empresa fuerte o consolidada, pues tienen, como lo son Ontario, como son Alberta, tienen sus objetivos de desarrollo sostenible pues un poco en pausa o de plano no le dan prioridad, ¿no? Son como estos estados tradicionales, pero bueno, provincias tradicionales dentro del contexto canadiense, y pues ahí varía mucho como cada provincia tiene o va cumpliendo con su política ambiental. Gracias, Pavel. Hay una más. Sí. Dice, excelente conferencia. Quisiera preguntar si Heffron es abogado, cuál es su formación, pues su propuesta es que percibe muy multidisciplinaria, si es teórico o trabaja en algún proyecto energético. Gracias. Sí, Mari, Heffron es abogado de profesión hasta donde tengo entendido. Él junto con Macaulay y Kristen Jenkins, a Kirsten yo tuve el gusto de ser su alumno en Edimburgo, y ellos fueron los que crearon el marco de justicia energética y lo crean a partir del marco o de principios de justicia legal.
Entonces, tienen un claro sesgo hacia la parte legal, pero lo interesante con la propuesta de justicia energética es que es un área, como bien lo mencionas, muy multidisciplinaria que requiere de la experiencia y expertise de personas en varios ámbitos para que se pueda medir, para que se pueda cuantificar, para que se pueda identificar los principales actores y no solo ellos, sino para que se pueda implementar políticas que puedan remediar un poco el tema de justicia energética. Se requieren de personas con diferentes backgrounds, con diferentes antecedentes, con diferentes experiencias y eso es lo que a mí me ha gustado mucho de ella, ¿no? Yo he estado involucrado más en la parte de cómo medir, por ejemplo, la pobreza energética que se percibe como un caso específico de injusticia energética, pero a la hora de aplicarla o a la hora de promover o de proponer ideas para remediarla, pues necesariamente tienes que involucrar gente que esté involucrada más en política, en ciencias sociales, en sociología, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo padre de esta área. Es tanto teórica como práctica. Rafael Sovakul propone un conjunto de principios que son más aplicativos de la justicia energética, que tienen que ver, como lo mencionaba, con asequibilidad, accesibilidad, y estos dos principios son claramente medibles y se puede medir a partir de cuánta gente tiene acceso a tecnologías renovables, sustentables o que no sean tan dañinas, como por ejemplo las estufas domésticas o tan solo focos en el hogar de una persona. Entonces, son principios que no solo son teóricos, sino que también se perciben como muy aplicativos. Y Heffron sí, Heffron ha trabajado en un montón de proyectos energéticos, ha sido consultor de grandes, me parece que no solo de grandes empresas privadas, sino también ha sido consultor de Naciones Unidas, si mal no recuerdo, del gobierno británico. Entonces sí, él tiene como muchísima experiencia en esto. Muchas gracias, Pavel. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Buenas tardes, yo. Sí, doctor, adelante. Bueno, es, digamos, un comentario neófito, pero yo no estoy muy involucrado en los problemas así de corte social y se me hace que este problema en particular, pero como otros, son muy complejos, ya que está uno escuchando las conferencias y llega a perderse uno respecto de si no son temas en los que fácilmente se tiende a ideologizar algunos aspectos del problema y se abandona la parte técnica o no sé, hasta dónde, por ejemplo, termina John preguntándome o alguien preguntándose, los indígenas, por ejemplo, que se oponen unos porque no los toman en cuenta, según he entendido, otros porque no se les está retribuyendo lo que les correspondería dentro del marco de ese proyecto ahí en su comunidad y unos dentro de esa comunidad unos quieren más que otros porque unos son los dueños de la tierra y otros nada más son beneficiarios. Y entonces como que eso hace muy complicado el asunto y como que se ideologice, ¿no? Y entonces la pregunta que termina uno haciéndose alguien así neófito como yo es, bueno, a ver, si quieren que haya el desarrollo energético o no lo quieren seguir como siempre. Porque cualquier transformación hacia lo tecnológico o evolución hacia cualquier estado va a implicar costos. Entonces no se puede tener beneficios sin costos. Y entonces ahí es donde yo me quedo con la duda de, bueno,
En ese tipo de problemas sociales, no solo el de la energía, sí se quiere que esas comunidades evolucionen hacia un estado, no sé, de mayor desarrollo o no. Alguna vez una persona me platicaba que allá en Chiapas, a esa persona le quitaron una cantidad grande de terreno, que yo mismo me escandalicé de lo que tenía de terreno, pero decían, nos lo quitaron y se los dieron a las comunidades, pero las comunidades no las trabajaron. Luego fueron a pedirnos trabajo los mismos, a los que antes eran nuestros empleados y que les dieron la tierra, la abandonaron y fueron a pedirnos trabajo nuevamente a nosotros. Y entonces su cuestionamiento era, o sea, realmente cuál es la visión o lo que se quiere. Uno que estaba ahí dijo, no, es que su sentido de relación con la tierra es muy distinto al capitalista, ¿no? Y entonces no debemos de juzgar cómo ellos se relacionan con la tierra. Pero sin embargo sí necesitan los recursos, puesto que van y buscan el trabajo. Entonces ahí es donde a mí me hace mucho conflicto ese tipo de problemas y por eso digo que es muy complicado, pero ¿qué es entonces la justicia energética en el fondo? ¿Es hacer que evolucionen las comunidades o es un tema de que se quieren quedar igual o qué? O sea, esa es la pregunta en el fondo en concreto. Sí, muchas gracias por el comentario y claro, es un tema, como bien lo mencionas, muy complejo, muy complicado. La idea dentro del marco de la justicia energética no es a tener una aproximación colonialista, ¿no? Que es lo que el sistema energético tradicional ha tenido. O sea, de llegar ante una comunidad e imponer su voluntad y decirles, les vamos a quitar sus tierras y vamos a poner este proyecto porque este proyecto les va a traer beneficios económicos o les va a traer bienestar o van a poder sí, vivir de mejor manera, ¿no? O sea, el tema primero pasa por ejemplo, definir, ¿no? Mejor manera para quién, vivir de mejor manera para quién, o acorde a la lente de quien llega a instalar el proyecto o acorde a la gente de la comunidad. Entonces, estos temas son subjetivos en cuanto a que la percepción de las gentes, de la gente en las comunidades puede diferir mucho de la gente que está instalando los proyectos, ¿no? Y bajo el campo o el marco de la justicia energética, lo que se pretende hacer es que se tomen o se consideren o se escuchen todas las voces de la comunidad, que no se impongan proyectos, que no se impongan decisiones con el argumento colonialista de esto es para su bienestar. En principio, lo que se tiene que hacer o lo que se debería de hacer es adoptar ciertas tecnologías, pero de manera que las tecnologías también sean percibidas de buena manera por parte de las comunidades. Y para que exista o surja esta percepción positiva, se tiene que considerar muchas veces la cosmovisión de las comunidades para que la adopción de las tecnologías sea de manera adecuada. Un ejemplo bastante interesante que yo tuve el gusto de explorar durante la maestría fue, por ejemplo, el caso de una estufa diseñada ahí en la UNAM llamada Parsari, en la Facultad de Ingeniería, que se hizo un estudio bastante importante en la comunidad, no recuerdo si era la comunidad zapoteca, no recuerdo cuál era la comunidad, pero era una comunidad indígena, la cual utilizaba para cocinar sus alimentos una gran, ¿cómo se llaman estas superficies donde se ponen un comal grande
y que se utilizaba con madera, ¿no? Y aparte se utilizaba en un espacio cerrado y pues la gente ahí se exponía al humo del comal y era como bastante dañino para los pulmones y las personas, se identificaron que las personas que estaban en mayor riesgo pues eran ancianos, niños y mujeres. Entonces, con esta idea, pues en la Facultad de Ingeniería se intentó, o mejor dicho, se diseñó una estufa que fuera más amigable con bueno, no más amigable, sino que no lanzara tanto humo para que no fuera tan dañino para las personas. Entonces se hizo el modelo, se les introdujo a las personas en las comunidades y se instalaron en algunas casas, ¿no? Hasta ahí quedó y por lo que entiendo se tomó como un caso de éxito y que había sido bueno porque con esto las personas ya no iban a tener tanto daño por el humo. Tiempo después se hace o se intenta hacer un seguimiento y cuando se hace el seguimiento en las comunidades en donde se habían instalado las estufas, se dan cuenta que muchas de las personas o muchos de los hogares en los que se habían instalado las estufas las habían desmantelado, las habían quitado y volvieron a su manera tradicional de cocinar, de preparar sus alimentos. Y al ser cuestionados de por qué las habían eliminado, si en principio presentaba beneficios para todos, ¿por qué las habían quitado? Habían quitado su uso. Y lo que respondieron fue que para ellos, para esta comunidad, dentro de su cosmovisión, el fuego era algo muy importante, era algo que unía a las personas, era algo que unía a las familias, era algo que les causaba protección, que les provocaba protección. Además, la hora de la comida era una hora sagrada para ellos porque todos se unían y todos estaban en sintonía y todos estaban, las familias estaban ahí comiendo y se unían los papás, los hijos, los tíos, los primos, etcétera. Y las estufas que se habían instalado, las Patsari, la superficie era muy pequeña, entonces el comal no alcanzaba para poder preparar los alimentos para todas las personas y pues por lo tanto pues simplemente no les servía para poder alimentar a todas las personas que se involucraban en las reuniones, ¿no? Entonces, el intentar, a lo que quiero llegar con esto es que el llegar con una idea de, a ver, vamos a hacer esto por tu beneficio, no, tiene que ser involucrando también en las mismas comunidades, tiene que ser con la participación de los mismos individuos en las comunidades para que se tomen en cuenta tanto sus principios cosmológicos, su visión del mundo, como los beneficios que estas tecnologías pueden traer a las comunidades. Y esto usualmente en este tipo de proyectos, en este caso de las estufas Patsari y más aún en proyectos de energías renovables, no se toma en cuenta, no se lleva a cabo, se hacen los proyectos sin la participación ciudadana. Y eso es algo que pues tiende a llevar al fracaso de la instalación de estos proyectos. Entonces se debe de tomar en cuenta a esta gente, se debe de tomar en cuenta la participación o permitir la participación para que los proyectos, para maximizar el beneficio de los proyectos y más aún para que no sean desinstalados o no presenten resistencia a la implementación de los mismos. No sé si con eso quede un poco, no sé si resuelta, pero por lo menos es lo que yo podría comentar. No, sí, muchas gracias. Sí, había escuchado yo un caso parecido de otra circunstancia que me platicó un agrónomo. Pero eso simplemente, sí, pues no sé, ahí lo justo que sería, nada más tomarlos en cuenta y solo hacer el proyecto si ellos están de acuerdo y si no, pues dejar las cosas como están o ahí cuál es el sentido de justicia, nada más. ¿Cuál es? En principio sí, o sea, en principio
se deben de tomar en cuenta la participación de los individuos. Aquí, por ejemplo, en Canadá, cuando se hacen proyectos con comunidades indígenas, se intentan realizar de manera que toda la población indígena, toda la comunidad indígena, o bien la mayoría, esté de acuerdo con el proyecto. Y si hay alguien que no está de acuerdo con el proyecto, se le intenta convencer o de plano se le busca alguna alternativa para el proyecto. Esto creo que es algo que se tiene que hacer con las comunidades indígenas en cualquier parte, y esto pues es uno de los principios fundamentales de la justicia energética que se intenta promover. Ok, muchas gracias. Gracias, Pavel. ¿Algún otro comentario? Pues creo que ya no. Muy bien. Creo que ya no. Entonces, pues si ya no hay más comentarios, muchas gracias por su presencia. Gracias, Pavel, por estar con nosotros. Y nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias, Rosy. ¿Sí? Sí. No, gracias a ti. Un gusto volver a verte porque te vi muy pequeño y he visto cómo vas creciendo. Muchas gracias, Rosy. Me da mucho gusto. Sí, igualmente. Gracias. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Va a estar el doctor Eric, va a concluir la parte de ciencia de redes, y la siguiente semana Ricardo concluirá con la parte de series de tiempo. Buena tarde a todos. Muchas gracias, Iván.